Nos encontramos con Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre, que protagonizó en el pasado mes de febrero pues, su primera entrada episcopal solemne a la ciudad de Orihuela. Monseñor, antes de su nombramiento como obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, ¿tenía conocimiento de la existencia de este acto tan único y singular que tenemos en España? Bueno, lo cierto es que sí recuerdo haber asistido a la entrada del obispo de Sigüenza, en la cual también existe, ¿no? Pues algún ritual, pues no, igual no exactamente el mismo que en Orihuela, pero sí con alguna cierta semejanza. Y la verdad es que, bueno, pues para mí todo ha sido novedad. Es cierto que cuando uno vive entregado, ¿no? en otro contexto cultural y vive entregado, pues a una encomienda que lo pide todo, pues acabas conociendo un pequeño mundo, pero un pequeño mundo también pues te impide conocer otras muchísimas cosas muy ricas que se viven en nuestra cultura, porque España, pues bueno, es pequeña, pero siendo pequeña tiene una diversidad en su cultura, en sus tradiciones, que la verdad es que es una auténtica maravilla, ¿no? Nuestra historia, nuestra cultura. Y para mí, pues desde que llegó ese nombramiento mío, todo han sido descubrimientos. Yo estoy en forma de descubridor en este momento, ¿eh? Dicen, estamos en modo avión con el móvil, ¿no? Yo estoy en modo descubridor. Es una forma de acercarse a una cultura en la que te fascina, ¿no? Te fascina ver tantas cosas, pues bueno, pues verdaderamente bellas. Se ha conservado pues la historia, la tradición, ¿eh? Pues hace poco también pues me han hablado del aniversario bueno, pues de la liberación o la conquista de Orihuela, pues tradiciones maravillosas en las que, bueno, pues creo que se enraiza, ¿no? Se enraiza pues, la llegada de un obispo, y así lo viví yo. Puedo decir que recuerdo haberle escuchado al señor nuncio de su santidad, que asistía aquel día cuando vio aquel espectáculo y vio todo esa forma de acoger al obispo, que decía él: yo no sé si he visto en otra parte una acogida semejante, ¿no? O parecida a esta. Estaba él fascinado, ¿no? Que siendo él el nuncio de su santidad y asistiendo a tantos eventos eclesiales, pues la verdad es que era una afirmación que nos hacía caer en cuenta a todos, pues que estábamos viviendo pues un momento muy, muy singular y que debíamos de disfrutar de él, ¿no? Disfrutarlo y valorarlo, que a veces no valoramos lo que tenemos en casa. Monseñor, en relación a esa cultura y tradiciones de la que estaba hablando en estos momentos, en la Iglesia se cuida con mucho esmero y rigor las tradiciones. Incluso, si no me equivoco, en la Instrucción General del Misal Romano se recoge la inquietud de la Iglesia por aceptar las tradiciones de las comunidades cristianas, ¿no? ¿Por qué es tan importante la tradición? Bueno, la tradición custodia el depósito de la revelación, ¿eh? Nosotros confesamos que Dios se ha revelado, se ha dado a conocer, ¿no? Y se ha dado a conocer a través de las Sagradas Escrituras, que nos narran la historia de la salvación, pero la revelación no ha quedado únicamente reflejada en lo que está escrito en un libro, ¿eh? Nosotros no somos la religión del libro, sino somos la religión de un pueblo, que es el pueblo de Israel, que después pues, se ha abierto, ¿no? al conjunto de los seguidores de Jesucristo, que custodia esa revelación. Luego, no se trata únicamente de que la revelación esté en la Sagrada Escritura, sino que toda la tradición en la que cómo se ha recibido, ¿no? la palabra revelada, cómo se ha vivido, los sacramentos, cómo se han transmitido, cómo se han custodiado, pues es una forma, una parte muy importante, ¿no? Pues yo pondría un ejemplo: es como si en una familia, para custodiar, ¿no? pues la memoria de un padre, eh, que son muy importantes las cartas del padre, por supuesto. Si existen cartas del padre, hay que custodiar las cartas, pero no solo son las cartas las que custodian la memoria de un padre, sino que es la tradición de la familia, que tiene unos aniversarios, que tiene unos recordatorios, que tiene una serie de celebraciones en las que se hace memoria de ese padre, ¿no? Algo así pasa con la tradición y la Sagrada Escritura, ¿no? Que son dos cosas que se complementan, la tradición junto con la Sagrada Escritura. Acaba de comentar, me recuerda a unas declaraciones o a un vídeo que publicó en relación a la tradición apostólica.
Y comentaba en ese vídeo que la tradición apostólica se fundamenta en 5 pilares, que los tengo aquí apuntados, que son, predicación, testimonio, instituciones, culto y escritos. Esto en el ámbito, como ha comentado, de la revelación. Pero estos 5 pilares o sus términos similares aplicados al ámbito civil, en el ámbito del ceremonial, ya sea civil o religioso de la tradición de un pueblo, también se pueden aplicar estos pilares, ese testimonio de unos a otros, el custodiar esa tradición a través de escritos o ya sea de manera oral. Bueno, ciertamente, cuando trasladamos, ¿no?, lo que es la tradición en el sentido religioso católico al ámbito civil, obviamente hablamos ya en un sentido metafórico, metafórico, porque en el sentido religioso de la palabra, en el fondo estamos afirmando la acción del Espíritu Santo. Jesús dice, yo os enviaré el Espíritu Santo. Él llevará a su término todo lo que yo os he dicho. O sea, es decir, hay una acción del Espíritu Santo que en la tradición de la Iglesia está actuando para llevar a su término, para consumar todo lo transmitido por Jesucristo. Bien, en ese sentido, la tradición de la Iglesia es un ámbito muy específico de acción del Espíritu Santo. Bueno, pero se dice en latín mutandis mutandis, es decir, bueno, cambiando lo que haya que cambiar. Obviamente también creo que es importante que una sociedad sea capaz de custodiar sus tradiciones, pues porque en el fondo un pueblo que valora sus raíces es un pueblo que se siente vinculado y está preservado de muchas manipulaciones. Creo que de hecho en la cultura actual existe un riesgo, el riesgo de desvincularnos de nuestras tradiciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien está desvinculado de sus tradiciones, es perfectamente manipulable por un nuevo orden mundial que viene, que siembra cuatro modas que se acaban de inventar, que hace 40 años ni existían. Y entonces, de repente, como se encuentra un hombre desvinculado de sus tradiciones, sin raíces, y entonces es manipulado por las nuevas ideologías, ¿no? Entonces creo que incluso, ¿no?, en el ámbito civil o cultural también es muy importante la custodia de la tradición, porque es la que va forjando la identidad. La identidad. No existe una identidad al margen de una tradición. Somos lo que somos porque nos podemos elevar sobre los hombros de los que nos precedieron. Sin ellos no somos lo que somos. Somos perfectamente manipulables, que es lo que pasa hoy en día, que somos lo que vemos en una pantalla. Entonces no, cuidado, entonces no somos lo que somos. Somos lo que la pantallita esa pretende que seamos, ¿no? Monseñor, me gustaría terminar la entrevista sin volver al principio, retomar esa primera entrada episcopal solemne a la diócesis de Orihuela-Alicante, y me gustaría pedirle si nos puede dar su testimonio sobre este acto. Bueno, a ver, yo creo que ese acto tiene un sentido de fe y un sentido eclesiológico, ¿no? De fe en Jesucristo, porque a mí me emocionó escuchar, ¿no? Bendito el que viene en nombre del Señor. Y esa afirmación de decir, estamos acogiendo a este no porque se llame José Ignacio, no porque se llame Juan María, no, sino porque viene en nombre del Señor y es un sucesor de los apóstoles, ¿no? Pues eso tiene una fuerza muy grande. Yo estos días, confirmando a los chicos, les decía vosotros recordad que fuisteis confirmados por un obispo, el cual obispo fue ordenado por otros obispos, los cuales fueron ordenados por otros, y así vamos hacia atrás en una cadena de sucesión apostólica. Y les pregunté, ¿y a dónde llegamos? Les pregunté, si seguimos hasta atrás. Y me dijo uno, a uno de los 12. En efecto, le dije, a uno de los 12. Ahí has estado tú, le dije, ahí has estado. Llegamos a uno de los 12, a los cuales les eligió Jesús. Entonces yo creo que esa acogida es un acto de fe en la sucesión apostólica, en la que reconocemos el rostro de Cristo que inició ese envío de los apóstoles, ¿no? Y por otra parte es un acto de fe, pues en lo que es la eclesiología, la de decir, la Iglesia somos todos, y aquí todos tenemos que remar dentro
esta barca, esta barquichuela que es la Iglesia, y cada uno tiene que ser fiel, pues allí donde Dios, cada uno en su servicio, que todos somos necesarios en la vida de la Iglesia. No es cuestión de que la Iglesia la entendamos como si hubiese quienes tengan en ella una presencia activa y los demás son pasiva. No, todos debemos de tener una presencia viva en la Iglesia, no ser meramente clientes, entiéndase en la expresión, ¿no? Clientes pasivos en ella, sino miembros vivos en ella, ¿no? Y yo creo que en aquel acto se visualizó el pueblo que tiene una fe viva y que forma parte de la vida de la Iglesia. Pues, Monseñor Munilla, le agradezco enormemente que haya estado aquí en la línea. Muchas gracias. Gracias a todos y un saludo.